semanas comenzamos este estudio para animarlas a descubrir y poder responder por ustedes mismas quién es realmente Jesús. A lo largo de este tiempo, en los videos que hemos compartido, hemos visto a Jesús interactuar con diferentes personas en situaciones difíciles y resolver sus problemas más profundos. Lo hemos visto hablando con una mujer samaritana, cuyos deseos insatisfechos le habían llevado a buscar satisfacción de un hombre a otro hombre. Pero a pesar de estar con el sexto hombre, su corazón estaba igual de insatisfecho como lo había estado desde el principio. Jesús, en su encuentro con ella, le dice que el que beba del agua que Él da no tendrá sed jamás. Y es Jesús quien satisface de una vez por todas el corazón de esa mujer. Vimos a Jesús yendo a comer a la casa de Zaqueo, un cobrador de impuestos solitario que había sido rechazado por su misma gente por ser considerado un traicionero y ladrón. A pesar de ser rechazado por todos, es aceptado por Jesús, quien perdona sus pecados y le transforma el corazón. El hombre solitario es recibido gozosamente en una familia de amor. Pero además de resolver problemas de soledad e insatisfacción, vimos a Jesús resolviendo problemas de enfermedad y aún muerte. Vimos cómo la fe de unos amigos los movió a llevar a un hombre paralítico delante de Jesús, creyendo y confiando que podía sanarlo. Si bien ellos acudieron a Jesús buscando una sanidad física, Jesús va un paso más allá y sana su enfermedad espiritual. Le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Y quién más que el mismo Dios tenía el derecho y autoridad de hacer una afirmación así? Por último, quedamos totalmente asombradas al ver que el inmenso poder de Jesús no solamente curaba enfermos, sino también levantaba muertos, como sucedió en el caso de Lázaro, cuando levantó a un hombre que había estado muerto por 4 días y estaba más allá de la esperanza humana. Estos son solamente algunos de los encuentros que Jesús tuvo con la gente en su paso por la tierra. El último versículo del Evangelio de Juan nos dice: hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran con detalle, ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Definitivamente Jesús no era cualquier hombre. Pero si bien sanó corazones rotos, enfermedades físicas y hasta resucitó muertos, su propósito principal en venir a la tierra no era el de traer soluciones temporales y momentáneas, sino salvarnos por la eternidad. Dios creó un mundo perfecto que fue destruido por el pecado. El pecado no son solamente las cosas malas que hacemos, sino nuestra actitud de indiferencia por Dios. Esto trae consecuencias que no son solamente temporales y terrenales, sino que son eternas, porque nos excluyen de experimentar la vida eterna que Dios ofrece. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Así como un obrero merece el pago por el trabajo que realiza, este versículo nos dice que lo que vamos a recibir o lo que merecemos por pecar es muerte. Eso va más allá de la muerte física y se refiere a una muerte espiritual, a pasar la eternidad separados de Dios, que es la fuente de vida. Todas nosotras merecemos este pago, porque ¿quién de nosotras puede decir que nunca pecó, que nunca le ha dado la espalda a Dios, que nunca ha desobedecido en su corazón o con sus acciones? La buena noticia es que si bien tú y yo no podemos solucionar ese problema, Dios sí. Y es justamente esa la razón por la que Jesús vino a la tierra. Porque si Jesús no hubiese venido al mundo, o si hubiese venido solamente a sanar enfermedades temporales, ¿qué esperanza habría para esas personas que Jesús sanó a la hora de su muerte? ¿Y qué esperanza habría para ti y para mí?
Después de 3 años de que Jesús estuvo enseñando a las personas sobre Dios y haciendo milagros en incontables ocasiones, Jesús es llevado preso injustamente, azotado y colgado en una cruz como un criminal, a pesar de ser un hombre inocente. A diferencia del resto del mundo, Jesús nunca había pecado. Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, ante quien fue llevado Jesús para ser condenado a muerte, se lavó las manos públicamente para librarse de la responsabilidad del asesinato de un hombre que él consideraba como justo. Pero a pesar de esto, Jesús fue crucificado, no porque estaba siendo víctima de un juicio injusto, sino porque él voluntariamente entregó su vida. Jesús, con todo su poder, pudo haber detenido esa masacre, pero no lo hizo porque sabía que era la única forma de restaurar nuestra relación con Él. Alguien tenía que pagar el precio por el pecado y Él voluntariamente tomó nuestro lugar. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos o la falta de su capacidad de salvarse, sino su amor por ti y por mí. Y quisiera hoy leer la Biblia y contar los últimos versículos de Jesús con vida en esa cruz. Marcos 15, versículo 33 dice así: Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces ocurrió que uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Quisiera que nos enfoquemos en 3 partes de estos versículos. Primero, en el versículo 34, el grito de Jesús: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese punto, el relato de la muerte de Jesús se enfoca en el sufrimiento físico, como los latigazos, la corona de espinas y la cruz. Jesús nunca abrió su boca para quejarse o tratar de defenderse durante estos momentos. Pero después de varias horas de agonía física en la cruz, Jesús estaba por experimentar algo que nunca había experimentado antes. Por la eternidad, Él había vivido en una relación perfecta de Padre, Hijo y Espíritu. Pero ahora, en esa cruz, esa relación perfecta iba a ser rota. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cargando sobre sí ese pecado que nos separa a nosotras de Dios, para que ese mismo pecado no nos mantenga lejos de Dios por toda una eternidad. Por un momento, la relación entre Padre e Hijo fue rota y fue agonizante para Jesús. El horror y la angustia que sintió al verse separado del Padre llevó a un hombre moribundo a gritar a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús expiró después de dar un gran grito, algo increíble sucedió. El versículo 38 nos dice que el velo del templo se rasgó en dos. El propósito de ese velo era impedir que un hombre pecador entre en la presencia de un Dios santo. Por años, ese velo era un recordatorio de la imposibilidad del hombre de llegar a Dios. Pero ahora ese velo había sido roto, porque el problema y la incapacidad del hombre habían sido resueltas por Dios mismo. Jesús había decidido acercarse a ellos y resolver su problema. El versículo 39 nos habla de la conclusión del centurión romano. Viendo a Jesús y en la manera en que él expiró, él dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Es interesante que la hora de la muerte de Jesús
sea lo que convence a alguien de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Generalmente pensaríamos en la muerte como el momento de derrota de una persona, pero en ese momento es lo que convence a este hombre que Jesús realmente era quien dice ser. ¿Qué fue lo que convenció a este soldado romano? Quizás fue que el cielo se oscureció en plena tarde. Quizás fue el terremoto que sacudió el lugar en el momento en que Jesús expiró. Quizás fueron los muertos que salieron de sus tumbas en aquel momento. O quizás el grito de victoria de Jesús al saber que su obra estaba completa. Quizás fue una combinación de todos estos. Pero sea lo que sea, sabemos que este soldado romano, que había presenciado cientos de ejecuciones, vio algo en la muerte de Jesús que nunca antes había visto en ninguna otra ejecución y que lo llevó a creer que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque para nosotros la muerte es la derrota final de la pelea, pero para Jesús fue su victoria final y la consumación de su misión en esta tierra. Porque ni siquiera la muerte pudo retener a Jesús. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos y luego de pasar unos días en la tierra, ascendió al cielo, donde está sentado en el trono que una vez dejó para venir a nuestro rescate. ¿Cuál será tu respuesta frente a estos sucesos históricos? ¿Lo rechazarás? ¿Lo ignorarás como si no importara o como si no hubiera sucedido? ¿O reconocerás como ese centurión romano que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios y que su muerte en la cruz tiene implicaciones abrumadoras para tu vida? La muerte y resurrección de Jesús no son asuntos triviales, son asuntos de suma importancia, porque algún día tú y yo moriremos y tendremos que responder por nuestros pecados. Nuestro destino final por la eternidad dependerá de cómo respondamos a esta pregunta en nuestro tiempo por este mundo. Para ti, ¿quién es Jesús? Solamente hay dos opciones. Puedes rechazar el regalo de salvación que Cristo te ofrece y tú misma pagar el precio que mereces por tus pecados. O puedes aceptar que Cristo realmente es Dios y que pagó en tu lugar el precio por tus pecados para que tú no mueras y más bien puedas gozar por el resto de la eternidad la salvación que Él logró por ti en su presencia.